Hey, muy buenos días familia, qué alegría poder saludaros a través de este vídeo. Quiero mandaros un abrazote enorme de parte de Dorcas, de los niños y mío también, por supuesto, y muy especialmente a todos aquellos que estáis teniendo dificultades con la enfermedad o en el trabajo. Muchísimo ánimo, mucha fe, mucha fuerza, vamos a ir día a día, basta cada día su propia afán y recordad familia que os queremos un montón. Muy bien, vamos con el mensaje de hoy domingo, con el deseo, el anhelo de que pueda ser como siempre sencillo, fácil de entender, de comprender, que podamos durante la semana pensar en ello y crecer un poquito más, ser un poquito más como Jesús. Y vamos a comenzar con preguntas, que a mí me encantan las preguntas, ya lo sabéis, y la primera pregunta es: ¿dónde tienes el arca? ¿En qué parte de casa la tienes colocada? Esta pregunta no tiene sentido para ti si no escuchaste el mensaje de mi amigo Elvis hace 2 semanas, donde él nos desafiaba a cuidar nuestras casas, a nuestras familias, desde nuestras casas, cultivar una buena relación con Dios y con las enseñanzas que nos da. Y la siguiente pregunta que tengo para ti es: ¿qué parte del elefante has tocado tú? ¿Colmillos, cola, patas? ¿Qué es lo que tú has tocado del elefante? Esto tiene que ver con el mensaje de la semana pasada de mi gran amigo Tony, donde él nos desafiaba en la comisión, en salir, en no acomodarnos de ninguna manera, y eso sin duda es uno de los apartados de la Iglesia, la comisión, igual que lo es la comunión, la capacitación y la celebración. Así que vamos a continuar recordando todas esas enseñanzas que nos hacen crecer un poquito más. Pero vamos con lo de hoy y comenzamos como siempre con una regla mnemotécnica, porque a mí me encantan las reglas mnemotécnicas, que sabéis que es usar un concepto que te es fácil de recordar, en este caso para mí, y lo enlazo con una enseñanza, de tal manera que así me acuerdo fácil de las enseñanzas. Y vamos a comenzar con una enseñanza que tiene que ver, una regla que tiene que ver con mi abuelo. Si os habéis fijado, el título de la predicación es Desde mi abuelo a una tabla. Lo vais a ir comprendiendo, no os asustéis, os lo voy explicando. Y comenzamos por mi abuelo. Mi abuelo por parte de madre, os cuento, se llama Domingo. Vaya nombres ponían entonces. Él falleció hace poco tiempo, hará 2 o 3 meses, con 95 años. Yo la verdad es que me siento muy agradecido a Dios, muy agradecido a Dios por el abuelo que me ha tocado. Era un hombre tremendamente trabajador, humilde, sencillo, muy alegre, muy risueño, y siempre tengo un recuerdo maravilloso de él. Me siento muy agradecido a Dios por el abuelo que he tenido. Él nació en un pueblo llamado Almendralejo. Esto está en la provincia de Badajoz, en Extremadura. Y entre los muchos recuerdos que tengo de él, muchos recuerdos que tengo de él, varios de los que guardo con mucho cariño son muchas conversaciones. Y en esas conversaciones muchas veces el tema de la conversación era el tema de la siembra, de la cosecha, del campo. ¿Por qué? Pues porque él, la mayoría de sus años de vida trabajando, los dedicó eso, al campo. De hecho, si lo hubieras conocido y lo hubieses podido tocar, tenía unas manos que recuerdo y recordaré siempre que eran como dedos grandes, gordos, fuertes, así curtidos, ¿no? De personas que ha dedicado mucho tiempo al campo, y eso evidentemente pues curte y deja una señal en las manos. Y lo recuerdo, y de hecho recuerdo muchas veces que me contaba siempre la misma historia. Hablábamos sobre cosecha, sobre siembra, sobre tierra, y muchas veces de hecho me gustaba preguntarle sobre lo mismo, aunque yo sabía lo que me iba a decir, pero me gustaba porque veía en él siempre una pasión cuando me lo contaba. Era como si te lo contara por primera vez. Seguro que con vuestros abuelos os ha pasado eso alguna vez, que te cuentan una cosa varias veces y te lo cuentan como si fuese la primera. Y a mí eso me encantaba de mi abuelo, y me gustaba tirarle de la lengua y que él me volviera a explicar las mismas historias. Pero la regla mnemotécnica, ¿por qué mi abuelo? Lo que te digo, porque yo siempre que él hablaba con él y me hablaba de la siembra y los secretos de plantar, de cosechar, de cómo hacían, de cómo no hacían, siempre me venía a memoria una historia bíblica. Siempre. Cuando él me hablaba de esto, siempre me venía una historia bíblica. ¿Cuál es la historia bíblica? La encontramos en Mateo 13, la parábola del sembrador, efectivamente, porque mi abuelo era un sembrador, eso es. Así que siempre que le recuerdo a él y estas conversaciones me viene este texto, la parábola del sembrador, que la tienes en Mateo 13, versículo 1 al 9, también la puedes leer en Marcos 4 y en Lucas 8, pero como ya sabéis, a mí no me gusta hacer los deberes por ti, lo tienes que leer tú en tu casa con tu Biblia, o tu iPhone, o tu smartphone, o lo que sea que tú uses, en la visión que te dé la gana. Es más, si lo lees en varias, mejor que mejor, porque más rico será. Te invito a que leas Mateo 13 de arriba a abajo, no solo la parábola del sembrador, sino además luego hay más parábolas. De hecho hay 7 parábolas en este capítulo, 6 de ellas, las 6 primeras relacionadas, la última se desmarca un poquito en la enseñanza, pero te animo a que lo leas. Además, este capítulo es muy interesante porque es de los pocos donde Jesús, además de decir la parábola, la explica, que no encontramos muchos así. Así que es maravilloso, y hoy vamos a hablar de eso, de la parábola del sembrador, deseando que pueda ser útil. Lo vamos a pasar bien, seguro que sí. Como siempre, decirte eso, que cojas la Biblia y la leas, léela. Este libro es maravilloso, es emocionante. Ya sabéis que a mí me gusta llamarlo Jumanji, como el juego eso, como la película. Una vez uno se acerca a la Biblia con pasión, con alegría,
te atrapa y te metes ahí dentro como en el juego de Jumanji y ya no puedes salir sino que disfrutar y ser retado cada día. Muy bien, Jumanji, me gustaría leeros el Salmo 119, versículo 54, antes de ir en sí con las enseñanzas de esta semana. El Salmo 119, 54 me encanta porque en palabras del rey David, ya sabéis, el Messi de la Biblia, el que más copas levantó, más victorias, el rey David, decía esto en el Salmo 119, 54, uno de mis versículos favoritos en la Biblia, dice: cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero, Reina Valera. Y en la traducción al lenguaje actual dice: poco tiempo estaré en este mundo, pero siempre diré que es buena tu enseñanza. ¿Qué quiere decir eso? Me gusta porque está diciendo, mira, a lo largo de mi vida, sea por lo que sea que viva o por donde pase o donde la vida me lleve, hay algo que no cambia, hay algo que es maravilloso para mí, que son tus enseñanzas. Y ojalá esto pueda ser una realidad en tu vida y en mi vida, que pasemos por momentos mejores, peores, más dificultad, más alegría, más riqueza, menos riqueza. Hay algo que no cambia, que es la fortaleza que nos da su palabra. Así que tomo ese versículo para mí con todas mis fuerzas y me gustaría que también lo fuera para ti. Ahora sí vamos con el texto en Mateo 13, pero antes de hablar en sí de lo que es puramente la enseñanza de la parábola del sembrador, hay tres cosas que me llaman la atención en este texto y cuando tú lo leas puedes pensar en ello. Hay tres aspectos que me llaman la atención y me gustaría señalarlos antes de ir directamente con la enseñanza. Tres aspectos que me llaman la atención en este texto cuando lo empiezo a leer. Lo primero en sí, por supuesto, las parábolas. Me encanta la idea de las parábolas. De hecho, hay gente que me pregunta: oye, Abraham, ¿a ti qué es lo que más te gusta de la Biblia? Muy fácil, las parábolas. Me encantan las parábolas. Me parecen tan creativas, me parece una herramienta tan práctica para poder escuchar. De hecho, una parábola y mis reglas mnemotécnicas van un poquito ahí de la mano, ¿no? Es usar, al final las parábolas son historias, son pequeñas narraciones de un suceso fingido con el fin de compararlo con algo real y que pueda traer una enseñanza para tu vida. Eso es una parábola. De hecho, es un recurso que no se lo inventó Jesús. Es cierto que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, apenas encontramos parábolas, pero sí encontramos en literatura que no tiene que ver con Jesús y con los cristianos. Los griegos lo utilizaban. De hecho, hace semanas atrás, si recordáis, os hablaba de la Ilíada y la Odisea, y ahí hay muchas parábolas. O sea, es un recurso que Jesús cogió y me encanta esa idea de poder utilizar recursos que nos sirvan para poder aprender. Como de hecho hay un dicho muy popular que dice: vale más una imagen que 1000 palabras, ¿no? Vale más una imagen que 1000 palabras cuando queremos explicar. Así que me encantan las parábolas. Qué gran idea de Jesús empezar a enseñar por parábolas. Y esto lo encontramos aquí en Mateo. Él dice que empezó a enseñar muchas cosas con ejemplos y con parábolas. De hecho, en el Antiguo Testamento, de las pocas parábolas que encontramos, si recordáis, tiene que ver con el rey David. No sé si recordáis también que hablamos también, mensajes atrás, hablamos de Troya, ¿os acordáis? De aquel problema de David con Urías y con la esposa que le quitó y todo aquel suceso. En 2 Samuel 12, 1, 6 encontramos algo muy interesante. Fíjate el uso de la parábola. Qué rica, qué potente es. Si os acordáis, en aquella historia David la había liado tremendamente, no lo vamos a hablar otra vez, y estaba absolutamente equivocándose en su camino, se había cargado un hombre inocente porque era su mujer, en fin, toda una historia, y fíjate, él no se da cuenta, y pasa un tiempo, y mira cómo David vuelve al redil. ¿Cómo? A través de una parábola. Maravilloso eso. Mira, en 2 Samuel 12, 1, 6, dice que el profeta Natán, dice, entonces Dios envió al profeta Natán para que le dijera a David este mensaje. Ojo lo que le dice. En cierta ciudad había 2 hombres. Le cuento una parábola. Dice, en cierta ciudad había 2 hombres. Uno de ellos era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y muchas vacas. En cambio, el pobre solo tenía una ovejita. La había comprado y él mismo la había criado y cuidado como si fuera su propia hija. Tanto quería ese hombre a la ovejita que hasta le daba de comer de su mismo plato y le dejaba recostarse a dormir en su pecho. Y así la ovejita fue creciendo junto con los hijos de ese hombre. Un día llegó un visitante a la casa del rico. Y el rico llegó un visitante a la casa del rico y el rico le invitó a comer. Pero como no quería matar ninguna de sus ovejas ni de sus vacas, le quitó al pobre su ovejita y la mató para darle de comer a su visitante. Al oír esto, David se enojó muchísimo contra el hombre rico y le dijo a Natán: ¿por qué? ¿Pero cómo? ¿Cómo puede ser eso? Ese hombre no tiene sentimientos. Te juro por Dios que ahora tendrá que pagarle al pobre 4 veces más de lo que vale la ovejita y además merece la muerte. ¿Qué te parece? Él mismo se estaba diciendo: merezco la muerte por lo que he hecho. Sin embargo, hizo falta una parábola. Una historia es lo que le hizo cambiar y a partir de ahí él se arrepiente, pide perdón
y cambia su situación. Una parábola, así que me encanta. Primera cosa que me llama la atención, las parábolas. Me encantan las parábolas. Vamos a estar atentos siempre que haya una parábola. Segunda cosa que me llama la atención de este texto, mira, dice el texto que Jesús empezó a predicar junto al mar. Me llama la atención la prudencia y lo creativo que es Jesús. ¿Por qué? Porque si lees textos atrás del capítulo anterior, vas a darte cuenta que cada vez ocurría más que Jesús se encontraba con dificultades a la hora de predicar en las sinagogas. Hay las autoridades, muchos críticos, los fariseos, los escribas, todos ahí un poquito sacando punta, viendo cómo pillarle. Había mucha crispación en las sinagogas, en los templos. Y Jesús se le ocurre esta idea, y también viendo el montón de gente que había, de predicar junto al mar, que eso no se hacía. Entonces, pues ahí tenemos a Jesús enseñando junto al mar, y a mí me gusta y me inspira eso. De hecho, creo que como iglesia es algo que tenemos que hacer mucho, encontrar la manera de poder mandar el mensaje, sea como sea, en el lugar que sea. Por ejemplo, ahora mismo no podemos hacerlo en nuestra iglesia, que nos encanta nuestra iglesia, no pasa absolutamente nada, podemos hacerlo de esta manera que lo hacemos, o de otra, pero la palabra tiene que continuar siendo predicada, así que vamos a ser creativos y pensar maneras de poder llegar a cada uno de nuestros amigos, a la gente, y el día que podamos volver a predicar en nuestra iglesia, pues claro que sí, será maravilloso volver a estar allí y continuar aprendiendo las cosas que estamos haciendo ahora. De hecho, me encanta eso, poder ser creativos, prudentes en lo que hacemos. Eso es algo que como iglesia tenemos que aprender y tenemos que hacer lo mejor posible. Mira, que voy a ponerte un ejemplo. De hecho, el hermano Vidal, el padre de Marcos Vidal, fundador de Salem, a mí me hace mucha gracia porque él, en los inicios de la iglesia, utilizaba muchas veces canciones seculares, las melodías de las canciones seculares, y le ponía una letra cristiana y entonces las captaba. Y esto me parece una gran idea que se hacía entonces. Ahora no se hace, evidentemente está fuera de contexto de alguna manera, hay más oportunidades de componer y muchos grupos y tenemos muchos recursos, pero entonces no había tantos recursos y a él se le ocurrió una idea. ¿Por qué no cojo canciones que todo el mundo sabe la melodía o me gustan y le pongo una letra cristiana y lo hago? Es solo un ejemplo, me gusta eso y me gusta esa idea que tuvo él en su época. Ojalá podamos tener ideas creativas en nuestra época para poder llegar a nuestra generación. Así que, segunda cosa que me llama la atención, la prudencia y la creatividad de Jesús para desenvolverse en las circunstancias que vivía. Y la tercera cosa que me llama la atención y me gusta es que era un hombre trabajador. Si has leído, dice la Biblia, que aquel mismo día salió a predicar de nuevo. Y me gusta eso porque me inspira de Jesús, que era un hombre tremendamente trabajador. Y como os he dicho antes, si lees lo que pasó en el capítulo anterior, ves que había habido bastantes conflictos. Sí, había habido sanidades, había habido milagros, pero también disputas. Y de ahí estaban ahí tocándole todo el rato ahí los temas a Jesús, intentando pillarle. Pero eso a Jesús no lo desanimaba, sino que nos dice que él volvió a salir y continuó con su trabajo, con su misión. Y eso me gusta mucho. De hecho, Eclesiastés 11:4, uno de mis versículos favoritos, dice: el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. En otras palabras, si espera las condiciones perfectas, nunca vas a poder hacer nada. Y eso me encanta de Jesús, que él, sabiendo que también había mucha gente que lo criticaba o que no respondía al mensaje como él esperaba, eso no impedía que él fuera un hombre trabajador y saliera. Así que quiero animarte a eso, a aprender también como cristiano a ser trabajador, no solo en lo que tiene que ver con la iglesia y la comisión, sino en tu vida, en tu trabajo. Si estás buscando trabajo, sal, trabaja, no te rindas, vuelve a salir, vuelve a intentarlo. Si estás estudiando, no te rindas, lo mismo, sigue intentándolo, hazlo lo mejor que puedes, y así en cada aspecto de nuestra vida. Trabajadores como lo era Jesús. De hecho, en el Nuevo Testamento hasta 6 veces encontramos un texto del libro de Isaías, capítulo 6, versículos 9 al 10. Hasta 6 veces aparece en el Nuevo Testamento este texto que dice: entonces Dios me dijo: ve y dile a este pueblo, por más que oigan, no van a entender, por más que miren, no van a comprender. Confunde a la mente de este pueblo, que no pueda ver ni oír, tampoco entender, así no podrá arrepentirse y yo no los perdonaré. Es decir, encontraba dificultad Jesús en su mensaje, como había sido profetizado por Isaías, pero eso no impedía ni mucho menos que él empezara a trabajar, porque siempre hay la esperanza de que su semilla pueda caer en buena tierra. Y hablando de buena tierra, ahora sí, vamos con la enseñanza que tiene que ver con la parábola, nuestra parábola, desde mi abuelo a una tabla, luego hablamos de la tabla, de momento estamos con mi abuelo, a la parábola del sembrador y luego acabamos con la tabla. Entonces vamos ahora sí con la parábola, que a mí me encantan las parábolas, como os decía. De hecho, una parábola, si te fijas, es una historia, y eso Jesús también lo explica. Te animo a que en Mateo 13 más adelante él tiene una conversación con sus discípulos donde hablan de por qué usa con la gente parábolas y con ellos no. Te animo a que lo leas, que lo pienses. De hecho, a mí siempre que pienso en las parábolas me recuerda un poquito a la historia de cuando Israel sale de Egipto, no sé si os acordáis, y los egipcios de repente dicen: no, nos van a perseguirles para matarlos después de dejarlos salir. Y dice la Biblia que Dios colocó una gran nube de humo y de fuego entre los egipcios y el pueblo de Israel. Y a mí me gusta esa idea
porque imaginaros qué diferente era para cada uno un mismo objeto, es decir, esa misma columna de humo y de fuego, para los egipcios que querían llegar a atacar a Israel representaba un gran problema, una gran confusión, no podían pasar por ahí porque se quemaban, no podían ver, era imposible. Eso representaba para ellos esa columna que tenían delante. Sin embargo, ¿qué representaba para los israelitas? Todo lo contrario, ellos miraban y decían, uff, qué guay que está la columna ahí, eso nos protege, nos da tranquilidad, podemos estar tranquilos que Dios nos está defendiendo. Y esto es un poquito lo que pasa con las parábolas. A veces las leemos o las escuchamos y dices, no tiene ningún sentido, para mí esto no veo nada. Ojo, porque a lo mejor estás en el lado de los egipcios. Ojalá pueda una parábola trabajar como trabajaba para los israelitas, es decir, a favor de ellos, protegiéndoles, trayendo provisión. Vamos, eso sí, con la parábola. Dice la parábola que había un sembrador, como mi abuelo, sembrador, una semilla que es lanzada a la tierra, ese mensaje que nos lanza Jesús, un mensaje de esperanza, de perdón, de Dios hacia nosotros, de poder mejorar, de poder vivir una vida con que sea trascendente, que tenga un sentido, y luego, por supuesto, terminar disfrutando en el cielo, que es esa cosa maravillosa que tenemos, esa esperanza genial, poder disfrutar todos juntos en el cielo. Todo eso lo trae ese mensaje de Jesús y ese gran milagro que Él hizo y su resurrección, por supuesto. Ese es el mensaje, esa es la semilla que es lanzada. ¿Y cómo es lanzada? Pues de muchas maneras, a través de esta predicación, por ejemplo, de cualquier mensaje que puedas escuchar, otras predicaciones en la iglesia, a través de un libro puede venirte, o de una canción, o de una película, o de un mensaje, una llamada de alguien, un testimonio de alguien, un ejemplo. Puede venir la semilla de muchas maneras a la tierra, así es sembrada la semilla. Pero a lo que vamos, la Biblia nos explica en esta parábola, Jesús nos explica en esta parábola que hay 4 tipos de tierra. Hay 4 opciones donde cae la semilla. Así que tú y yo deberemos estar en alguna de estas. En alguna de estas es nuestra tierra. Y ese es el desafío de esta mañana, que nos comparemos con estas tierras y puedas decirme al final de esto qué tipo de tierra soy. Ese es un poquito la idea y el desafío que tengo para ti en esta mañana. Así que vamos a ver estos 4 tipos de tierra que Jesús nombra y que además nos explica, lo cual es maravilloso. Vamos a hablar de eso. Entonces nos dice que hay 4 tipos de tierra, como digo, y de hecho hay muchos teólogos o personas que creen que es una especie de progresión. Es decir, vamos de una primera tierra muy mala a una un poco mejor, hasta que llegamos a la buena tierra. Bueno, puede ser, pero yo en mi opinión, la verdad, si te soy sincero, creo que las 3 primeras tierras no sirve ninguna, que solo sirve la última, porque de hecho la Biblia solo nos dice que hubo fruto, buen fruto solo hubo en la última, al 30, al 50 y al 100. Solo en la última hubo fruto, así que todas las demás, de una manera o de otra, pintémoslo como sea, no trajo fruto. Pero bueno, vamos a hablar de eso. Mira, dice que el primer lugar donde cayó la semilla es junto al camino, que en otras palabras es un tipo de oidor que es de mente cerrada, es decir, me entra por un lado y me sale por otro, o sea, no me entero de nada. Yo escucho el mensaje de Dios y a mí me suena esto a quién sabe qué. No me gusta, no lo comprendo, y puede haber 1000 razones, puede haber prejuicios, puede haber miedos, puede haber, yo qué sé, puede haber muchas cosas por el motivo por el que esto ocurra. El caso es que son un tipo de persona que no le interesa, es como ir llover, estoy a otra historia, a mí esto no me va, y así que, como dice aquí, no tiene absolutamente ningún fruto este mensaje, no entra en ningún lado. Dice la Biblia que además llega el diablo y fácilmente se lo lleva, así que esto ocurre. Escuchamos el mensaje y vemos que no tiene ningún tipo de efecto. Ese es el primer tipo de tierra, ojalá no sea ni tu caso ni el mío. Junto al camino, una mente cerrada, nada que hacer, no se puede hacer nada. Segundo, nos dice que también cayó en un terreno donde había muchas piedras. Y esto viene a ser un poquito ese tipo de oidor de mente superficial. Nos dice Jesús mismo que son personas que reciben el mensaje con alegría. O sea, parece que dicen, guay, como dicen, sí, lo quiero, ok, me gusta, lo tomo, yo vamos ya, pero nos dice la Biblia que hay un problema. Y es que debido a las piedras tiene poca profundidad esa tierra y no cuaja. Se muere, se seca, el sol la tuesta. Y esto ocurre muchas veces con nuestras vidas, que empezamos con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, y vienes a comerte el mundo y tal, y venga, sí, pero de repente, dice Jesús, no lo digo yo, dice Jesús, que en cuanto vienen las aflicciones, que en cuanto vienen los problemas, que en cuanto vienen las exigencias y compromisos que también tiene la vida cristiana, no todo es alegría y bendición, no, también hay compromisos y hay exigencias. Y dice Jesús que cuando viene esto, se muere y se seca porque no hay profundidad en esa tierra. Ojalá no sea ni tu caso ni el mío, pero es una realidad que hay ahí, es un tipo de tierra. El tercer tipo de tierra que nos dice la Biblia que puede caer, dice que hay una tierra que está llena de espinos, que viene a ser ese tipo de oidor de mente ocupada, nos lo dice el propio Jesús.
En Lucas 8:4 puedes tener más detalles donde nos dice preocupaciones, placeres, riquezas. De hecho, me gusta los matices que pone, porque cuando habla, por ejemplo, de este siglo, no dice que el problema sea el estar en este siglo, sino que dice el problema es el afán de este siglo. Es decir, nosotros no podemos renunciar a lo que estamos viviendo, seguimos en este siglo y tenemos que ser totalmente actuales, vivimos en esta época. El problema es el afán en este siglo. Igual que ocurre con las riquezas, hay gente que dice, no, las riquezas son malas, el tema no es las riquezas, dice el engaño de las riquezas, que es muy diferente. Evidentemente que se puede ser cristiano con riquezas, evidentemente, pero también es verdad y no vamos a negar que el dinero muchas veces, como todos sabemos y lo podemos ver en nuestra sociedad y gobiernos y demás, evidentemente trae muchos engaños y muchas dificultades, y de eso nos alerta Jesús. Dice, hay un tipo de tierra que es de espinos, donde sí crece la buena semilla, ojo, crece, pero se ve envuelta en eso, ocupaciones, intereses, tengo tantas cosas que hacer, estoy ocupado, no tengo tiempo, lo tengo en la cabeza, pero al final me lío con otra cosa, hobbies, historias, y muchas veces hasta son buenos. O sea, no estoy hablando de cosas malas, son cosas buenas que tenemos en esta vida y que son buenas, pero ¿qué es lo que hace? Que ahogan ese fruto que Dios quiere que haya en nuestras vidas. Y esto es algo que no puede ocurrir. De hecho, hay un dicho que dice, lo bueno es siempre el enemigo de lo mejor. Es decir, que posiblemente podemos hacer muchas cosas buenas en esta vida, que tengan mucho sentido, que sean agradables, pero debemos valorar si también forma parte de los espinos, cosas que están ahogando otras cosas que Dios tiene para nosotros. Ese es el tercero. Y el cuarto y el último, llegamos al último, al que es la buena tierra, nos dice Jesús, que es aquel oidor de mente sencilla, diría yo, aquel oidor que tiene su corazón abierto a poder aprender, a estar atento, que es humilde, que medita en esta palabra, y dice la Biblia que trae un fruto bueno, y además me gusta porque dice buen fruto al del 30, al del 50 y al del 100, es decir, no te tienes que comparar aquí con otros mundos, tú tienes una tierra capaz de dar un fruto el que sea, un 30 es bueno, igual que un 100 es bueno, todo depende de la persona. El tema no es compararse con nadie, el tema es qué capacidad de fruto tiene tu tierra. No te compares con otros, ni digas, bueno, vale, mira, ya doy un poquito de fruto, ya está bien, no, aquí el tema es ¿qué tanto fruto bueno puedes dar tú? Ojalá seas capaz de darle un 30, 50, 60, 80, un 100. Seamos buena tierra. Dice 2 de Corintios 12, 9, 10. Me gusta este texto. Dice, pero Dios me ha contestado, hablando Pablo, mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. Me alegro de ser débil, de ser insultado y perseguido, y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo, pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Palabras de Pablo, y te leo esto porque cuando hablamos de buena tierra, no hablamos de que sea una tierra lisita, que sea un paraíso, hablamos de hecho, esta parábola no nos describe como la tierra, solo dice que fue buena, a lo mejor también había piedras, a lo mejor había alguna cosa, no sé cómo sería esa tierra, pero el caso es que lo que hacía de ella buena es que daba fruto. Y como ocurre con Pablo, y nos está explicando aquí, muchas veces tenemos dificultades en nuestra vida, enfermedades, dificultades de trabajo, familiares, de muchos tipos. Eso no es ningún problema para poder dar frutos si tenemos un corazón sencillo, si nuestra tierra es buena. Y termina ese texto en el versículo 9 diciendo esas frases que conocemos muy bien de Jesús, que dice, ustedes, si en verdad tienen oídos, presten mucha atención, dice. En otras palabras, el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿no? En Reina Valera tradicional. Así que llegados a este punto, familia, llegados a este punto, llegamos al momento más importante de la predicación de hoy, que la pregunta es, ¿qué tipo de tierra eres tú? Ahí te va la pregunta, ahí te la dejo, ¡boom! ¿Qué tipo de tierra eres tú? ¿De qué pasta estás hecho? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tipo de tierra eres tú? Eso es algo que te tienes que preguntar. Es algo que yo me tengo que preguntar. Es más, es algo que tengo que yo meditar, pensar. ¿Qué tipo de tierra soy yo? El mensaje de Jesús, ¿en qué tipo de tierra está cayendo? Dice Mateo 7:20, en palabras de Jesús, por sus frutos los conoceréis. ¿Recordáis ese texto? Seguro que sí. Y en Gálatas 5:22-23 me gusta porque encontramos una lista práctica de frutos. Dice el versículo 22, por el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Te lo leo en la traducción al lenguaje actual, que me gusta mucho. Mira lo que dice. Dice, en cambio el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Son frutos que me gustaría que tú evaluaras, porque esta es la manera de saber qué tierra somos.
¿Qué fruto estamos dando? Si nuestros frutos son parecidos a esto, somos ese tipo de personas lo que traemos a nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestro trabajo, a nuestras amistades, ok, estamos siendo una buena tierra, pero sin embargo, si esto no nos define, si estos frutos no están, hay otro tipo de frutos, entonces estamos en la lista de los otros 3 tipos de tierra y hay que hacer algo, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Ojalá puedas evaluarlo. De hecho, es algo que en estos últimos 2 meses, personalmente, yo me estoy preocupando mucho y aprovechando el tiempo para hacer en mi vida, que es, junto con Dios, observar y cultivar mi tierra. Si le preguntas a alguien dónde está Abraham, te lo voy a decir, paso mucho tiempo en mi huerto pensando en la tierra que tengo, en dónde está cayendo la semilla de Dios. Yo os hablaba, si antes en el título de esta predicación, ¿os acordáis? De mi abuelo a una tabla. De mi abuelo se cuenta por qué, hemos pasado por el sembrador, porque mi abuelo era un sembrador, y terminamos en la tabla. ¿Qué es la tabla? Bueno, si habéis visto la foto de la predicación, ahí hay una pista. Una tabla es un ejercicio de pues eso, físico, de crossfit o de lo que quiera que hagas. A mí que me gusta hacer ahora mucho ejercicio todos los días con Dorcas, seguimos aquí a un chico que es un gran entrenador. Pues una tabla es un ejercicio, no lo vamos a hacer aquí porque no se ve, que tú te pones en el suelo, con los codos en el suelo y la espalda como si estuvieses recto, y te pones ahí, como sale en la foto, te pones ahí y tienes que aguantar de pie. Y es difícil porque hace mucha fuerza, es un trabajo de los abdominales y también evidentemente de los músculos. ¿Y por qué te digo esto de mi abuelo a una tabla? Porque si no lo has hecho nunca, hazla para que sepas de qué estoy hablando. Te hablo que es un ejercicio que es exigente físicamente y a mí hay algo que me hace gracia porque como ahora puedo hacer ejercicio con mi mujer todos los días, otra cosa que me encanta de este tiempo, ocurre algo a diferencia cuando yo lo hago solo. Yo antes iba al gimnasio y hacía mis ejercicios y hacía tablas. ¿Qué ocurre? Que cuando yo hacía la tabla, pues ahí yo estoy haciendo mi ejercicio, pero ¿qué pasa? Que yo no me puedo ver a mí mismo. Yo tengo la impresión de que la estoy haciendo bien y tal y cual, y pues ahí voy a trabajar. Pero ¿qué ocurre? Que el otro día me reía con ella, porque yo estaba haciendo mi tabla y me decía, baja más el trasero. Y yo la miraba y como diciendo, ¿pero cómo que baje más? Si ya tengo la sensación de estar abajo del todo. No, y me decía, estás así, tienes que ponerte recto. Y eso me hacía que pensar que, dime si eso no es verdad, que muchas veces uno cuando hace un análisis propio falla, porque tienes una visión desde dentro y de yo creo que estoy bien, pero en realidad alguien que está desde fuera te permite hacer un análisis mucho más real. Y yo quiero en esta mañana animarte, desafiarte, familia y cualquiera que esté escuchando este vídeo, a que mires qué tierra eres, pero no solo con tus ojos, que eso es importante hacerlo, por supuesto, muy importante, primero personalmente, pero que busques a alguien o varios de tu confianza, a alguien que te conozca bien, que conozca tu vida, cómo te mueves, tu entorno, y pregúntale, ¿qué tipo de tierra soy? ¿Te atreves a hacerle esa pregunta? Dile, ¿qué tipo de tierra soy? ¿Estoy haciendo bien la tabla? ¿Estoy bien colocado? ¿Sí o no? Porque yo tengo la impresión de esta, pero dime, ¿es verdad que soy este tipo de tierra? Te animo a que hagas ese ejercicio esta semana, que busques a alguien de muchísima confianza y le digas, oye, ¿qué tipo de tierra crees que soy? Y quizás pueda ayudarte a hacer una evaluación certera de qué tipo de tierra eres. Y ayudarnos, porque a veces nuestra propia visión a veces pues, nos cuesta, ¿no? Como decía Jesús, fácil ver la viga, hay la paja en el ojo del otro, pero la viga nuestra no la vemos. Para eso nos ayuda una visión desde fuera. Te animo a que lo hagas. Y me gustaría terminar, lo dicho, animándote de todo corazón a que durante la semana pienses en este mensaje, pienses qué tipo de tierra soy, desde mi abuelo a una tabla, y podamos mejorar en esa familia. El deseo, el anhelo es siempre ser ese, que cada uno de nosotros pueda ser una buena tierra donde podamos dar mucho fruto, un fruto proporcional a cada uno como es. A mí no me gusta comparar a nadie en la iglesia ni en ningún sitio, cada uno tiene un potencial y que Dios nos ayude a desarrollarlo, cada uno conforme a lo que puede. Me gustaría terminar este mensaje simplemente con 2 versículos que, como te decía, en estos 2 últimos meses forman parte de mi oración cada mañana, en ese trabajo que estoy haciendo personalmente con mi corazón, con mi tierra, con Dios, de trabajarlo. Porque créeme que cada mañana deseo precisamente ir a mi huerto, a mi tierra y poder empezar a colocar espantapájaros. Espantapájaros que quiten, que nadie pueda robarme ninguna semilla que Dios ponga. Quiero también coger mi pala y empezar a sacar piedras, quitar pedruscos, tirarlos fuera de mi tierra, porque deseo que pueda ser profunda, que Dios pueda trabajar en lo profundo de mi ser. Y quiero también eliminar espinos, cortarlos o lo que sea. En ese trabajo estoy intentando que la tierra sea una buena tierra. Y hay 2 versículos que forman parte de ese trabajo, que son como herramientas para mí. Uno de ellos son palabras de Juan el Bautista, en el capítulo 3 de Juan,
versículo 30, Él dice que crezcas tú y mengüe yo. Y esa es mi oración todas las mañanas, Señor, que crezcas tú, que mengüe yo, que crezcas tú, que mengüe yo. Dice el versículo, Él debe tener cada vez más importancia y yo tenerla menos. Dice la traducción al lenguaje actual, me encanta. Él debe tener cada vez más importancia y yo cada vez menos importancia. Y el otro versículo que está siempre cada mañana para comenzar es el del rey David. El Messi de la Biblia, ya sabéis. El rey David decía en Salmos 26:2, examíname, oh Señor, y pruébame. Purifica mi conciencia y mi corazón. Y esa es mi otra oración, Señor, cada mañana. Por favor, examíname, ponme a prueba, muéstrame qué hay dentro de mí. Déjame ver en lo profundo de mi corazón de qué pasta estoy hecho, de qué tierra estamos hablando. Muy bien, familia, pues ese es el mensaje que tenía para esta mañana, deseando que lo podáis guardar, que podáis pensar en ello, darle vueltas y que pueda traer fruto a su tiempo, con mucha paciencia, por supuesto. Que Dios bendiga mucho, os quiero un montón, os queremos un montón, que tengáis un gran domingo y vamos a continuar así. Dios os bendiga mucho, os queremos.